Bueno, una vez más aquí estamos en este compromiso del diario Voz del Pueblo, siempre a través de TV 43, que hoy día es Teleola, y una serie de sistemas de cable en toda la República Dominicana que nos dan precisamente la oportunidad de penetrar a rincones incontables en la República Dominicana y también en el exterior. Hoy una interesante conversación con un interesante personaje. Por ejemplo, en esta área donde nosotros estamos aquí, es una oficina de médicos. Eso es lo que se llama un consultorio médico. Este consultorio donde estamos aquí, orgullosamente, era el consultorio del doctor Antonio Musa. Antonio Musa, que hizo historia, ¿verdad?, en la República Dominicana, especialmente en la medicina de San Pedro de Macorís. Y aquí vamos a conversar con el doctor Carlos Juan Musa Jacín, que también es otro importante personaje. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Derecho. Muchas gracias por la oportunidad que me estás dando para poder exteriorizar y hablar de algo de San Pedro de Macorís, del presente y del pasado, y del futuro, ¿por qué no? Seguro. Lo primero que me gustaría conocer, ¿cuál fue el área de la escuela donde usted fue? Yo estudié en la UAS. No, en los tiempos de niño. Bueno, yo estudié donde Tatica Redondo, una escuela de párvulo que quedaba ahí en la Sánchez, frente a donde estaba Jorge Curi. No sé si tuviste esa tienda y hoy en día eso pertenece a Iberia cuando amplió todo su tienda, ¿no? Su almacén. Estudié entonces en la Academia de la CRIN, que en esa época se llamaba Academia Generalísimo, del tercer año. Cuando yo pasé de la escuela de kinder, primero, segundo, y fue un inspector, no recuerdo el nombre ahora mismo, y me puso a leer, me dijo, usted va para tercero. Okay. Y entonces comencé en tercero ahí en la Academia de la CRIN, hasta el octavo curso. Okay. Luego fui a José Joaquín Pérez, ahí terminé mi bachillerato. Pero en el tiempo de los estudios primarios, ¿quiénes fueron sus compañeros, por ejemplo? Bueno, hay un compañero que sigue siendo compañero mío de toda la vida, el doctor Jesús Manuel Férez Iglesias. Okay. Éramos niños, estábamos ahí en la escuela de Tatica Redondo, y después fuimos a la CRIN y después fuimos al José Joaquín Pérez. ¿Y usted recuerda a los maestros? Bueno, los maestros era Tatica Redondo y Ana. Nunca supe el apellido de Ana, que era la otra maestra que había en la escuela de párvulo. Y después donde la CRIN, entonces ahí sí recuerdo a PIN, María Teresa Simón, recuerdo a doña Victorina. Alta, ¿verdad? Sí. Okay. A doña Victorina, recuerdo a Lira, profesor Lira, que tenía las orejas medias cortadas. Okay. Y otros más que no recuerdo ahora mismo, pero eran muy buenos profesores los que había en esa época. En esos tiempos, ustedes de niños, ¿cuáles eran los lugares donde asistían en ese tiempo? Yo me crié en Villa Velázquez. Ahí teníamos un grupo de amigos, y todavía hay uno que vive aquí, que es Pedro Pimentel. Okay. Estaba Rómulo Ferrer, estaba Francisco Suárez, estaba José Luis Leonor, estaba Darío Ravelo, o sea, muchos que eran los que jugábamos. Iván Sarmiento, que también era médico, fue médico, falleció. Rómulo está en Puerto Rico.
O sea que era un grupo bastante amplio que estábamos. ¿Usted tuvo oportunidad de ir al Country Club aquí, en la Independencia? Sí, jugamos, ahí teníamos nuestro equipo de béisbol. Hábleme de eso, de ese club. El Centro Sirio Libanés Palestino Country Club tenía un área en el fondo que más atrás estaba un hoyo que hicieron ahí, pero ese hoyo se hizo para sacar caliche, para hacer una cancha de tenis de caliche. Quiero que sepa que fue la primera cancha de caliche que se construyó en la República Dominicana. Y fue ahí en el área del club. En el área del club, ahí donde está hoy en día la Plaza 3030, ¿o no? La plaza, o la funeraria. Sí, la Plaza 30, pues estaba pegado a la Independencia. Seguro. Que era la Julio Molina en esa época. Y ahí entonces nosotros jugamos, hicimos la Liga del Country, es más, inclusive hace como 7, 8, 10 años hicimos una reunión, un recordatorio de todo lo que participamos ahí. Estaba Roberto Saleme también, que era de Villa, pero más arriba. Y ampliamos el número de personas que participó en ese recordatorio. Okay. Ese club solamente era de los libres, de los libaneses, sirios, de los sirios, o sea, de todo lo que eran, como se le decía, árabes. Árabes, sí, los árabes. Habían varios clubes, estaba el Club Centro Sirio Libanés, estaba el Centro Español, estaba el Casino Puertorriqueño, que está aquí en la Independencia, y estaba el 2 de julio, que es el área donde no dejaba entrar a nadie, sino solamente a los dominicanos. Después entonces entraron los árabes, los cocoros, los españoles y todo el mundo. Y entonces en el área, por ejemplo, de la diversión, de los centros nocturnos, en ese tiempo usted iba a qué lugar, por ejemplo. Ya ustedes estaban jovencitos. Los nocturnos nosotros íbamos a Los Coquitos, sí, al Hotel del Mar. Después entonces fuimos al Marién. Y después de las 12 entonces íbamos para la Arena. Ok. Sí, porque eso ¿Y nunca fueron al Barrabal? Al Barrabal, sí, fuimos, sí, de Federico Nil. Ustedes también tenían la oportunidad de ir a Los Ingenios. Por ejemplo, en Santa Fe había un lugar muy maravilloso que se llamaba El Golfo. Sí, nosotros fuimos a Los Ingenios, principalmente al Ingenio Porvenir, porque ahí conocíamos a uno que estaba en Los Tachos, arriba. Y ahí entonces nosotros tomábamos guarapo y tomábamos melaza en Los Tachos allá arriba. Usted, por ejemplo, que vivía en el área de Villa Velázquez, tuvo a lo mejor la oportunidad de conectar con la máquina que detrás de donde estaba la gallera se tenía que parar para montar agua. Habían dos máquinas. Una máquina que era la que venía de Porvenir, que era la que venía por la José Puello, que es por la Puerto Rico ahí, y la otra venía de Santa Fe, por la María Trinidad, por la María Trinidad Sánchez, la calle de los Rieles, esa es la calle de los Rieles. Y después ambas se unían en el frente al hospital, y ahí entonces llevaban la melaza para los tanques, porque era con tuberías que se impulsaba y llenaban los tanques esos grandes que hay, que todavía existen, 1 o 2 todavía, y esas maquineras que traían la melaza para llenar los tanques, para después bombearla a los barrios que venían a buscar la melaza. Mire, doctor, hay una historia, por ejemplo, del Liceo José Joaquín Pérez. Por ejemplo, en ese tiempo del área del bachillerato, ¿usted recuerda con quiénes estaba ahí?
Bueno, Aparte de Jesús, que fue concomitantemente pasando cursos con no, usted. no, sí, seguro, seguro. Ahí yo recuerdo los hermanos Rosario, eran dos muchachos, estaba en el primer año, estaba, se me han ido los nombres ahí había gente de Consuelo que venían a estudiar ahí. Estaba Ramón Elías Rizzi Rivera. Él falleció siendo un jovencito por un edema agudo de pulmón. Cuando llegó al hospital ya estaba listo, había fallecido. Pero era un muchacho de 10, 12 años que tenía 6'2", 6'3". Parece que esa fue la razón por la cual se produjo ese edema agudo de pulmón. Ok. Mire, ¿y en qué año usted se graduó de bachiller? 1963. Y ahí mismo inició sus estudios de medicina en la capital. Aquí mismo. Yo comencé la práctica de medicina en el Hospital Dr. George. Ahí comencé y todo lo que yo aprendí, no todos los médicos lo saben hacer. Por ejemplo, su papá fue el que influyó en el hecho de usted estudiar medicina. Él no influyó, pero la forma como yo lo veía... El hecho, por ejemplo, de él ser médico, un médico prestigioso, usted dijo, bueno, déjame estudiar medicina. Sabes que siempre me gustó, inclusive yo tenía muchas jeringuillas desechables y yo las tenía en una gaveta él me las daba para yo guardarlas y yo siempre tuve esa inclinación hacia la medicina. De cuando yo era muchacho, de cuando yo era niño. Y también usted seguro tuvo la oportunidad de tener un acercamiento ya como niño, pero luego como jovencito con el Dr. George. Oh, seguro, seguro. El Dr. George me enseñó una clave para aprenderse los dedos del carpo, de la mano. Él decía, está navegando, es el navicular, en el claro de luna, navicular, triangularmente, el hueso triangular, sobre el pisiforme, el hueso pisiforme, multiangular mayor, que era un hueso un poco más grande, y multiangular menor, que era un hueso más pequeño, hueso grande, otro hueso y hueso ganchoso. Esos eran todos los huesos de la mano. Yo todavía recuerdo esa anécdota que él nos enseñó. Dicen que el doctor George era una persona muy recto, pero que también era una persona amable. ¿Con usted fue amable? ¿Él era simpático con usted? Sabes que cuando uno es muchacho, 5 o 6 años, uno iba al hospital y uno como muchacho jugaba. Esos pasillos tan grandes y amplios, sí, con Angelito Ponce, que era mi otro compañero, y cuando veíamos Inter yo nos parábamos de cerco. Por el respeto. Entonces usted comenzó a dar ya sus primeros visos de médico aquí en el hospital. Aquí en el hospital, ahí yo aprendí a poner inyecciones, a curar ñáñara en los nacidos, en las piernas, yeso, yo ponía yeso también, o sea que yo hacía de todo ahí, y eso hoy en día yo puedo poner un yeso, pero ya el yeso es otra cosa hoy en día, sí, porque ya viene preparado, y es más, inclusive ahí estaba yo viendo una forma nueva del yeso, y es que se puede hasta mojar y no afecta. ¿Así? Pero tiene que tener cierta predisposición, eso, una maquinaria que aquí no la hay en el país. Todavía falta.
Mire, hasta donde yo sepa, digo. okay. ¿Cuál es, usted recuerda, por ejemplo, cuáles eran los médicos que trabajaban de cerca con el doctor George? Por ejemplo, ¿cuál era el staff médico que trabajaba con el doctor George? Bueno, estaba Caunabo, estaba el doctor Risi, habían practicantes que sabían tanto como un médico. Okay. Por ejemplo, Luis de Win, Walter Hatling, Alejandro Alexander, y quién más. Había otro más, no recuerdo ahora el nombre, pero eso eran practicantes que sabían tanta medicina como cualquier médico en esa época. O sea, todos los practicantes que estaban, por ejemplo, en las clínicas rurales, esos practicantes tenían el suficiente conocimiento para, por ejemplo, atender a las personas que no tenían mayores problemas de salud. Sí, podían, porque no había médicos. En esa época no había tantos médicos. Y ahí lo que llevaban eran los practicantes que aprendían en el hospital y entonces iban hacia los batalles y demás a curar enfermos y cosas así. Ok. ¿En qué año usted se casó? 1972. Ok. Tengo 50 y pico de años ya casado. Mire, doctor, usted fue de los primeros docentes en la Universidad Central del Este. Correcto, yo tuve 20 y pico de años. Hábleme de eso. Cuando comenzó la universidad, don José me dijo, vete al instituto para que sea el supervisor de prácticas de anatomía 1 y 2. Ahí comencé yo, en el 73, 74 creo que fue, y comencé a ver los cadáveres y cosas. Y después entonces fui profesor de práctica de anatomía 2 y después fui profesor de teoría de anatomía 2 en la universidad. Y tuve en ese menester 20 y pico de años. Okay. Todavía hay médicos que me recuerdan. Okay. Hay otros que no. Ok. De los inicios, por ejemplo, de la medicina en San Pedro de Macorís, de la década de los 70 hasta el día de hoy, ¿qué cosa usted entiende que ha mejorado? Bueno, ha mejorado todo. Yo estoy escribiendo un libro sobre el doctor George. Y ahí hay una época antes del doctor George y después del doctor George. Antes del doctor George era muy ligera la medicina aquí, a pesar de que había médicos buenos, pero hoy en día, la medicina de hoy en día en San Pedro de Macorís está muy por encima de lo que había anteriormente, en todos puntos de vista. Preparación de los médicos, el equipo para diagnosticar, laboratorio, o sea que hay muchas cosas nuevas que antes no las había y está muy por encima de lo que fue cuando yo comencé a estudiar medicina. Ok, doctor, es posible que a lo mejor usted sienta que parte de las enseñanzas que usted recibió, no solamente de su padre, sino del doctor George, está viviente todavía, ¿verdad? Sí, seguro. La educación es importante en todo en la vida. Papá siempre fue un tipo muy recto y eso fue lo que yo aprendí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, algunas cosas, ¿verdad? Hoy día, de acuerdo a los años, uno tiene que apuntarlas. Y regularmente ya se está utilizando, por ejemplo, que los que son maestros de ceremonias, las personas que hacen talleres, las personas que hacen conferencias, toda su documentación la tienen ahí. O sea que
hoy no se puede vivir y que pensando como era el doctor Balaguer, que hasta los últimos centavos los recordaba. Entonces, ahora hay que algunas veces leer. Dice, usted es un gran conocedor de la historia dominicana y en especial de San Pedro de Macorís. ¿Qué considera única en esta ciudad de San Pedro? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas únicas aquí. El puerto, para mí, es lo principal de todo. Pero nunca los gobiernos desde Trujillo le han dado la importancia al puerto de San Pedro de Macorís. Se lo han cogido las empresas privadas y no han permitido que se haga nada aquí en Macorís. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha motivado el gobierno, los diferentes gobiernos que hemos tenido por el puerto de San Pedro? ¿Por él? Por el puerto de San Pedro. Bueno, porque ¿sabes lo bueno que es tener un puerto para mí, para ti, para él? Eso no es en cualquier parte del mundo que se ve. Esta parte es mía, esta es mía. Oh, pero vino un gobierno y dividió el puerto. La margen oriental la dividió. Tú eres para ti, tú eres para él y del otro lado también. ¿Y ahora de quién es? Privado todo. El ferry dijeron que iba a venir en noviembre. Después dijeron que era en marzo. Ahora dicen que hay un problema de permiso en Puerto Rico. Yo estuve averiguando en Puerto Rico y nadie me ha dicho nada de eso. No sé si es un... ¿Será la misma situación que se presentó en el pasado con relación a el puente, el puerto de Punta Caucedo, que en ese tiempo, ¿verdad? El presidente de la actualidad, que era Hipólito Mejía, decidió que el puente, que el puerto de Punta Caucedo era el que tenía que manejarse. Y entonces aquí en San Pedro... Sí, porque todo lo que sea San Pedro lo rechazan. Yo no sé si tú sabes que anteriormente a esta época, estoy hablando de 70, 80, casi 100 años atrás, Macorís, San Pedro de Macorís, el ayuntamiento de San Pedro de Macorís le prestaba dinero al gobierno central a principios del siglo XX. Hay documentos del Listín Diario donde dice que le prestaba 5,000, 10,000 dólares al gobierno central. Y creo que en la sala capitular también. Ahí está Bueno, el caso es que cuando vino Trujillo, él vio que San Pedro de Macorís estaba floreciente y él nunca le gustó a San Pedro de Macorís. Entonces, ¿qué hizo él? Él dividió, cambió el sistema de recaudaciones fiscales. Todo lo centralizó en la capital dominicana. Todos los impuestos que se pagan aquí tienen que ir a la capital y después en la capital entonces nos dan la zurrapa a nosotros. Es verdad que a Trujillo le hicieron pasar una vergüenza aquí en San Pedro, porque se habla de que... Sí, eso dicen que le dieron bola negra para entrar al Club de Julio. Ok, pero eso no hay nada con veracidad, no, solamente son comentarios. Son comentarios. Doctor, usted ha tenido la oportunidad de estudiar la historia de San Pedro de Macorís. ¿Hasta dónde usted ha llegado? Bueno, yo leo mucho. No sé qué tú quieres decir con dónde yo he llegado. Usted ha servido como de guía para algunos conocimientos en diferentes áreas. Lo veo metido enviando mensajes científicos, algunos culturales, otros deportivos, regularmente, casi todos los días. Sí, yo es que yo leo bastante y yo me
me ubico en ese sentido. Y entonces que los conocimientos suyos usted no lo quiere para usted solo, sino que usted lo manda para todas partes, para que todo el mundo se dé cuenta. Yo no soy agayú, yo lo tiro para todo el mundo, que quiera que lo coja. Lugares históricos en San Pedro de Macorís, personajes históricos. Toda la arquitectura en el centro histórico es histórica. Hay arquitecturas que son republicanas y que son arquitectura victoriana. Hay árabe también, esa casa de los Casanova es una arquitectura árabe. Habían personajes históricos, por ejemplo Papote, que tenía un fututo que anunciaba los eventos que había. Estaba Gardel, que cantaba, no sé si tú lo llegaste a ver. Estaba Chofilo Patenigua, también era un personaje famoso de aquí. El que decía Patenigua tenía que huir porque le caía pedra. Lugares famosos en la Tierra Fina. Sí, ahí estaba el Guitarra, estaba Toñé, estaba el Barantillas, estaba el Mapa, estaba Digna, estaba Julito Los Perros, Guasabal al lado, Camarón, cuando se terminaba todo iba a comer allá una sopa. No, una sopa era. Sí. Aridia. Sí. Y los coquitos también, que ya usted lo mencionó. Ahí escribieron una cuestión sobre, no sé si yo te lo mandé, sobre María Luisa Oliver. ¿Yo te lo mandé? Te lo voy a mandar. Muy bien. Dice que fue una dama muy sagaz, porque hacer el beibete. Porque ella fue la que originó el beibete, ¿verdad? Sí, ella y su hermana, o ella sola. Ella y Francisca. Ok. Entonces, ellos eran tres, ¿verdad? No, estaba Yolanda, que era la que hacía los dulces. Pero ella fue la idea de todo eso. Inclusive antes de eso ella fue selección en basquetbol o voleibol. Okay. Ella y Francisca, las dos. Okay. Eran deportistas. Hábleme de su tiempo de presidente de las Estrellas Orientales. Bueno, eso fue una oportunidad que tuve cuando, juntamente con el doctor Julio Jacín, me dijo, vamos a meternos en el equipo y tú vas a poner una parte y yo otra. Digo, está bien, vamos a ponerla. Yo te voy a ayudar en todo lo que es la venta de los proventos. Digo, fenómeno. Tuve 3 años y pico ahí y después los proventos ya no eran suficientes y tuve que dejar eso, la situación. ¿Cómo valora usted hoy día el desarrollo del deporte en el caso San Pedro de Macorís? En el área del béisbol. No, el béisbol está bien, Lo que pasa es que no solamente el béisbol, hay muchísimos atletas que son buenos. Por ejemplo, en halterofilia ha habido campeones que son mundiales, con medalla de oro en eventos internacionales. Y en
campo y pista se ha visto a nivel nacional que también hay grandes estrellas, pero el deporte, todo lo que se ha hecho aquí es por personal, por empresas y personas que les gusta el deporte y lo desarrolla. De luego ha tenido cierta ayuda de los gobiernos, pero no es un desarrollo, vamos a decir, que pueda ponerse al tanto como es Cuba, como es Puerto Rico, como es Venezuela, o sea, en América Latina. O sea, nosotros estamos un poco por debajo aunque ya estamos mejorando grandemente. Ok. Mire, aparte del béisbol, que usted es un fanático estrellita de espanto y brinco, también usted ha estado participando en algunos grupos culturales. ¿Usted recuerda ahora mismo la cantidad de grupos a los que usted ha pertenecido? No lo recuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros a través de la Fundación San Pedro de Macorís Incorporado formamos la Sinfónica Juvenil Maestro Julio de Buin, y esa idea provino de un petromacorizano oriundo de aquí, ido a destiempo. Bueno, a destiempo no, ya Capi era Rafael Augusto Gaendo, seguro. Él fue que vino un día aquí al consultorio y me dijo, vamos a hacer una sinfónica. Digo, ¿y cómo la vamos a hacer? Dice, no, yo tengo muchachos ahí, ve el 2 de julio para que lo voy a poner a tocar. Entonces ahí comenzamos a escuchar a esos muchachos, que la mayoría eran de Consuelo, y formamos entonces, con la ayuda inminente de Marta Alburquerque, Marta Monte de Oca de Alburquerque. Ella nos ayudó grandemente en ese sentido y consiguió entonces la subvención para poder sostener la Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís, Maestro Julio de Buin. Pero aparte de eso, también usted ha sido miembro del Salón de la Fama del pelotero petromacorizano. Exacto, también. Estuve desde el inicio hasta hace unos cuantos años, porque ya los viajes que estoy haciendo no me permitían seguir, pero yo sigo ayudando al Usted es un miembro asesor. Exacto, okay. Exacto. Ahí estuvimos juntos el fin de semana que vino el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, sí. Okay. Y ahí estuvimos en el Museo del Pelotero Dominicano. Ok. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del Museo Petromacorizano, de San Pedro de Macorís? Tiene que tener ayuda del gobierno. Está bien logrado. Sí, la idea es buena, pero tiene que tener ayuda del gobierno. Y tiene que tener ayuda internacional también. Cerciorarse bien con instituciones que ayudan a la formación de los museos, que eso los hay, y ayuda del gobierno central. Okay. Vamos entonces a una pausita, ¿qué le parece? Vamos a la pausa. Ok. Bueno, estamos conversando hoy en este programa diario con el doctor Carlos Juan Musa Jacín, dos apellidos de espanto y brinco de San Pedro de Macorís, de peso. Doctor, usted tenía un programa de televisión que era muy escuchado, que era muy visto a nivel nacional, inclusive, ¿eh? Más de 20 años. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, lo mismo que te dije, los viajes que doy. Entonces Mickey era la otra contraparte. Mickey falleció, busqué ayuda de otros amigos. Que también algunos han fallecido, porque ahí también usted tenía uno que es hijo de San Pedro también, que murió, Narciso. Narciso Alberti. Sí, él a veces iba al programa, a veces iba Narciso.
Pero nada, eso fue la situación. Mickey fue el propulsor de eso conmigo. Un día sentado en el malecón, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un programa. Y ahí lo hicimos. La muerte de Mickey a usted le ha afectado mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo que no se ha sabido nada. ¿Quién lo mató? ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó? No sé. Sabes que hay personas que van a los bancos y acechan al que recibe un dinero. Para mí fue eso. Mickey sacó un dinero del banco y Mickey le gustaba mucho joder con mujeres. Entonces parece que esa mujer buscó el otro individuo y le tocó, ella estaba adentro, le tocó, ella abrió y ahí fue que vino la de Barajute. Eso es lo que se dice, pero no se sabido nada. Porque realmente con Mickey usted tuvo una amistad muy, muy buena, sí. Que inclusive si estaba en el malecón era con Mickey, si estaba por ejemplo en el Corso era con Mickey, también luego en el Café Caribe que usted también asistía, porque usted es amante de la música vieja, sí. De la música tradicionalmente vieja. Exacto. Por ejemplo, ¿usted recuerda alguna canción o algún artista que le haya impregnado? Yo tengo en mi vehículo, en mi celular, tengo más de 5,000 canciones. ¿Así? Sí, en este celular. Y de esas canciones, un 95% son canciones viejas. Porque yo creo que la música de hoy en día no se puede ni parar al lado de lo que fue tú no oyes bolero, tú no escuchas bolero, no escuchas merengue, bachata, porque ya es otra música, pero te toca un dembow y un disparate de eso, y en otra te dice muchísimas malas palabras, y eso es lo que está de moda hoy en día. ¿Se han perdido los valores en este país? En este país no, en el mundo, porque eso es mundial. Eso son cosas que copian aquí de otros países y entonces creen que es lo non plus ultra. ¿Eso ayuda o desayuda a la nueva generación de dominicanos y dominicanas, por ejemplo? Desayuda totalmente, porque a la larga van a tener que volver al bolero y al merengue y al danzón y a la guaracha y al son. Yo tengo la colección completa del Trío Matamoros. ¿Ah, sí? Okay. 14 discos tengo yo. Del Trío Matamoros. Del Trío Matamoros. Inclusive tengo un disco 78. Yo no sé si tú sabías. Seguro. Que el Trío Matamoros. Yo conocí los discos de 78 revoluciones. Pero ese era el cuarteto Matamoros cuando ellos comenzaron. Okay. Lo tengo en 78. Ok. ¿Cómo usted ve la nueva generación de dominicanos y dominicanas? ¿Qué cree usted que le vamos a dejar a este país? ¿Cómo va el mundo? Especialmente cómo va el país. No, eso es la educación doméstica. Tiene mucha influencia ahí. Porque no todo el mundo es tigre, no todo el mundo es un bandolero, o sea. Pero si no hay educación doméstica hoy día, entonces. No, la hay, cómo no, la hay. Hay gente que menos tú te piensas tiene una educación 1A, pero hay otros que no tienen ningún tipo de educación, nada, pero esos son los menos. Doctor, usted es de una familia
que a través de los años se ha destacado en la política del área de los asilos. Entonces a usted nunca le ha motivado participar en ningún tipo de actividad política, solamente echar el voto. Sí, una vez un político me llamó, yo fui a Santo Domingo, me dijo, yo quiero que tú seas candidato a senador, cuando eso, no, el doctor Jacín no era candidato. Yo dije, sí, está bien, pero yo quiero que los 3 partidos me apoyen a mí. Dice, pero eso no es posible. Digo, bueno, entonces yo no voy a ser candidato. Porque yo no soy político. Yo no sé de eso. Para mí la política es sucia. Y no solamente aquí, en todo el mundo es igual la política. Ok. Usted que ha tenido de esta vida, ¿verdad?, la participación tan activa, porque usted ha pertenecido a una familia que, gracias a Dios, ¿verdad?, no ha tenido mayores consecuencias en el aspecto económico. Sin embargo, usted se ha manejado de una forma que podríamos decir muy suave. No había en el pasado división de clase en la República, o por lo menos en San Pedro de Macorís, que aquí habían españoles, aquí habían árabes, aquí habían cocolos, y los netos y natos dominicanos. No te lo mencioné ahorita, pero los cocolos tenían su logia y todas sus cosas ahí, en Miramar. ¿Ustedes tenían oportunidad de ir a las actividades de los cocolos? Sí, bueno, quiero que sepa que a mí me crió una cocola. Okay. Y primo, Teófilo Chipperton, fue el enfermero mano derecha de papá en el hospital. O sea que los cocolos fueron una tradición de familias, todos, de luego hay sus excepciones, pero todos son serios, trabajadores, a tal punto que hoy en día una gran parte son profesionales en diferentes ramas del saber. Mire, doctor, estamos finalizando este trabajo. Sin embargo, usted que estuvo más de 20 años en la Universidad Central del Este, precisamente en el tiempo de su fundación, ahora van a cumplir 55 años. Quiere decir que a lo mejor usted tendría 20 y pico de años cuando fue profesor por primera vez. Ha pasado el tiempo. ¿Qué cosas cree usted que ha logrado la Universidad Central del Este para la nueva generación de dominicanos que se han hecho profesionales en el país? Bueno, la universidad es una institución que ayudó no solamente a San Pedro de Macorís, ayudó al país entero. Porque tú sabes lo que es haber estudiado en una universidad pagando 5 pesos por semestre. 5 pesos. ¿Qué se puede comprar hoy con 5 pesos? Hoy. No se puede comprar nada. Ni una menta. Ni una menta se puede comprar con 5 pesos. Sin embargo, don José, la Universidad Central del Este, le dio educación no solamente a República Dominicana, sino hizo profesionales a nivel del mundo entero, con una cuota mínima, que aunque era en dólares, pero era un regalo también, porque esos que vinieron aquí no eran aceptados en ninguna universidad de Estados Unidos, ni en ninguna otra universidad del mundo. Sin embargo, aquí vinieron, hicieron su carrera y después fueron a su país y están trabajando allá. A propósito de que en este año la Universidad Central del Este cumple 55 años de haber sido fundada, ¿cuál es el mensaje que usted le dice a la gente? Hay que apoyar a la universidad, hay que saber que no todas las provincias tienen una universidad como es la Universidad Central del Este,
que ha ayudado a miles y miles de personas a hacerse profesional, y muy buenos profesionales, quiero que sepan. Y no solamente aquí, sino a nivel mundial. Puerto Rico, Venezuela, África, España, o sea, de toda parte del mundo vinieron aquí a estudiar medicina. Y yo creo que la universidad es un ejemplo de lo que puede hacer una institución a un muy bajo costo, hacerse profesional. Miren, finalmente quiero agradecerle todo cuanto vale su participación en este programa. Regularmente, cuando uno va a hacer una entrevista o uno se le quedan algunas preguntas o el entrevistado regularmente quiere decir algo. Si es así, este es el momento que usted, cualquier opinión que quiera externar, lo puede hacer. No, yo simplemente te quiero agradecer por la amabilidad que tuviste de venir aquí a mi consultorio a hacerme la entrevista. Y lo que yo siempre digo y mantengo es que San Pedro de Macorís no ha tenido la ayuda gubernamental desde Trujillo hasta nuestros días. Trujillo porque era Trujillo, pero los demás, el populismo llevó a que San Pedro de Macorís quebrara totalmente. Teníamos 8 ingenios y apenas tenemos 2 ingenios hoy en día de los 8 ingenios. A pesar de que había uno que era de Las Pajas, que pertenecía a Tomayor, pero todos sus productos eran para San Pedro de Macorís, para la exportación, que era el ingenio Las Pajas. O sea que eso descalabró totalmente la economía. Todos los capitales que había aquí en San Pedro de Macorís tuvieron que huir para Santo Domingo. Solamente se quedó uno, que fue César Iglesias. Después todos se fueron para Santo Domingo. Y yo no sé si podemos resurgir de nuevo, y esperamos que sí, que algún día San Pedro de Macorís surja como el ave fénix para beneficio de nuestra provincia. Doctor, muchas gracias.